Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos, dependiendo del momento en el que vean este video. Vamos a explicar un ejercicio que hemos hecho en clase, en donde inicialmente hemos hecho uso de algunos de los temas que hemos aprendido durante eh, todo el proceso del aprendizaje de los fundamentos de JavaScript. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a crear un lugar en donde voy a colocar este proyecto. Voy a colocarlo aquí en el escritorio. Voy a crear, por ejemplo, acá un folder y lo voy a llamar promedio. Ya vamos a mirar el detalle del enunciado. Ese enunciado lo hemos visto en clase y ese enunciado es el siguiente. Voy a crear la típica estructura HTML, entonces index.html. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a crear un directorio que lo voy a llamar JS. Y en el JS voy a crear un archivo que lo voy a llamar main.js. El enunciado entonces, chicos, es el siguiente. Es implementar funciones para calcular el promedio de notas de un grupo de estudiantes, dados sus nombres y notas por materia. Aquí lo primero que debemos identificar es cuál es la materia prima o cuál es el objetivo de este ejercicio. Entonces, obviamente nos está diciendo que debemos implementar funciones, perfecto. Lo siguiente que nos dice es calcular el promedio de notas, lo que quiere decir que las notas son la materia prima para resolver este ejercicio. Sin embargo, nos está diciendo de un grupo de estudiantes, no nos está diciendo uno, no nos está diciendo dos, nos está diciendo un grupo indeterminado de estudiantes, lo que supone que nosotros deberíamos crear una lógica que nos permita agregar un número indeterminado de estudiantes dados sus nombres, es decir, los nombres de los estudiantes, y las notas por materia. Entonces estamos involucrando tres cosas importantes. Por un lado, los estudiantes, por otro lado, las materias que le pertenecen a los estudiantes, y por otro lado, las notas, que son las que le pertenecen a cada una de las materias. Bueno, esta primera parte la vamos a desarrollar de forma estructurada. Luego pasaremos a una segunda fase en donde vamos a abordar el mismo ejercicio usando funciones. Y por último, vamos a implementar una forma en la que vamos a utilizar clases. Por supuesto, la implementación depende de la manera como nosotros vamos a ingresar los datos. Es decir, si en un principio vamos a usar los prompts en el navegador, entonces la implementación para que funcione va a ser un poco diferente a si nosotros vamos a utilizar formularios dentro de HTML para hacer lo mismo. Probablemente esta segunda opción simplificaría un poco la lógica, pero al final del día pues se deben calcular los promedios por materia de cada uno de los estudiantes y probablemente generen menos iteraciones hacerlo directamente en un formulario. Entonces vamos entonces a hacerlo de forma estructurada y vamos a usar los prompts en el HTML para poder crear la captura de estos datos. Entonces lo primero que vamos a crear aquí es la estructura de nuestro HTML. Le vamos a colocar aquí, por ejemplo, un título que se va a llamar eh, de hecho, ahí vamos a colocar el enunciado. Coloquemos este enunciado aquí. En principio, no lo voy a hacer con funciones. Entonces, ahí está. Voy a colocar acá programación estructurada. Listo. Voy a implementar el JavaScript. Entonces, para poder implementar el JavaScript, voy al final del body, pero dentro del body. Y aquí invoco, usando la etiqueta script, invoco nuestro archivo JavaScript que está en el directorio JS y que se llama main.js. Vamos a probar, aquí vamos a colocar un console. Esto siempre lo hacemos simplemente para verificar que está funcionando. Nada más. Entonces aquí lo voy a colocar. Hola, soy main.js. Vamos a probar. Clic derecho en index.
le digo Open with Live Server. No olviden que esto es un plugin de Visual Studio Code que nos va a simular un servidor. En este caso no abrió, entonces cuando no abre, chicos, ustedes abren el navegador y ustedes mismos colocan el localhost y el puerto. Miren lo que aquí aparece, el puerto en el cual está navegando nuestro live server, que es el 5500. Entonces lo que van a hacer es escribir, a ver si puedo correr esto un poquitito. Bueno, no lo puede correr. Voy a decirle localhost 5500. Le doy enter y ahí ya me está mostrando lo que tengo en mi HTML, ¿sí? Que es el H1 y el P. Listo, vamos a empezar entonces con nuestra lógica. Lo primero que nosotros vamos a hacer es entender que aquí tenemos una jerarquía, es decir, los estudiantes tienen una o muchas notas, ¿sí? O materias, perdón. O muchas materias. Una materia posee un nombre, uno y solo un nombre, y también posee una o muchas notas. ¿Listo? Y luego tenemos aquí las notas. Que las notas no son nada más y nada menos que una lista de valores decimales. ¿Listo? Aquí tenemos que identificar varias cosas. ¿Cuáles son los valores de entrada y cuáles son los valores de salida de este ejercicio? Bueno, los valores de entrada, ¿cuáles serían? Bueno, aquí vamos a colocar valores de entrada. Y esos valores de entrada serían, por ejemplo, en principio, el nombre del alumno, ¿sí? Que sería un string. Entonces voy a colocarle aquí string, es el nombre del alumno. Tenemos, por ejemplo, el nombre de la materia, que también sería un string. Y tenemos una lista o array de decimales, en este caso de numbers. De hecho es una lista, vamos a colocarla más bien así, como lista de numbers, que pues son las notas. Esos son los valores de entrada. ¿Listo? ¿Cuál es el proceso que yo debo validar acá? El proceso, pues, básicamente, que es lo que tenemos que calcular, es el promedio. Que el promedio, ¿cómo se define? Como sumar el total de las notas de una o varias materias, porque tenemos que sacar el promedio de todas las materias para saber si pasó cada materia, y luego, si pasó cada materia, el conjunto del promedio de todas las materias define si pasó o no pasó el total de las materias. Entonces, y dividirlas por la cantidad de notas. Esto que estoy haciendo acá es el proceso en el cual ustedes deberían ir pensando a la hora de leer el enunciado y empezar a abstraer las cosas y empezar a ver qué es lo que necesitan, es decir, los valores de entrada, cuál es el proceso que tienen que hacer para producir la salida e identificar cuál es la salida. Entonces, la salida serían valores de salida. En este caso, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Dice calcular el promedio de notas de un grupo de estudiantes. Entonces, por ahora es el calcular el promedio. Aquí nos pudieron haber dicho, por ejemplo, algo mucho más específico. Habernos dicho aquí, por ejemplo, determinar qué materias
aprobó y qué materias reprobó. Miren que no lo tenía, pero se lo voy a agregar para que vean que dependiendo del enunciado, pues evidentemente nosotros tenemos que pensar en esos valores de entrada, pensar en ese proceso y pensar en los valores de salida. Antes de esta afirmación que yo agregué acá, ¿sí? Antes de esa afirmación, los valores de salida solamente eran el promedio, porque aquí se calcula el promedio de las notas. Entonces los valores de salida en su momento eran el promedio de las notas del estudiante. Al yo agregarle esta partecita que está aquí, pues obvio que necesito el promedio de las notas de cada estudiante, pero en principio las necesito para saber si aprobó o reprobó materias. Entonces aquí el valor de salida va a cambiar, ¿no? Aquí sería saber si reprobó o aprobó materias. Miren lo importante que es entender cada una de estas cosas, cada uno de estos pasos. ¿Cuáles son los valores de entrada? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los valores de salida? Es muy probable que en estos valores de entrada nosotros tengamos que tener algunas consideraciones. Pero por ahora es lo básico lo que nos pide el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer entonces es entender que tenemos, como les decía, tres capas. Los estudiantes poseen una o más materias. Una materia posee un nombre, es decir, el nombre de la materia, pero además dentro de sí posee las notas de esa materia, ¿sí? Y las notas al final son una lista de decimales que representan valores numéricos que identifican si aprobó o no aprobó la nota. Aquí también podríamos tener, digamos, algo que no está implícito acá, perdón, no está explícito ahí, pero sí está implícito y es, por ejemplo, tener en cuenta el rango en el que van a establecerse esas notas, porque podría ser que ese rango para un lugar sea calificar de 0 a 5 y para otro lugar sea calificar de 0 a 10. Entonces vamos a dejar ese rango entre 0 y 5. Y hay otra cosa que es, por ejemplo, cuál es el valor, la nota mínima para pasar, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar nota mínima, que también dependiendo del rango o dependiendo de la situación podría ser 3, por ejemplo, para el rango de 0 a 5 o podría ser 3.5 para el rango de 0 a 5. Entonces es importante tener en cuenta estos valores, que miren que no están definidos aquí, pero explícitamente no están, pero implícitamente los vamos a necesitar, los vamos a requerir, porque son valores que nos van a permitir identificar qué es lo que necesito hacer. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es atacar el ejercicio desde la parte más pequeña hasta la parte más grande, ¿sí? Entonces la parte más pequeña y lo más importante que nos dice el ejercicio es calcular el promedio de notas de un grupo, bueno, calcular el promedio de notas, eso, porque ya de un grupo de estudiantes se crece un poco lo que necesitamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear, eh, vamos a crear una lista de notas, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a hacer esto, voy a decirle let notas, ¿sí? De hecho, lo puedo colocar como constante porque ya les había explicado que cuando nosotros definimos como constante una lista, lo que nos permite la constante ahí es no cambiar el tipo, pero sí nos permite cambiar los valores que están dentro de la lista. Entonces, por ahora tenemos una lista de notas que está vacía. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, crear un bucle para que por favor eh, pedirle el favor al usuario de que ingrese la cantidad de notas que desea. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. Le podemos decir al sistema o que el sistema le pregunte al usuario, venga, ¿cuántas notas quieres agregar? Y entonces yo le digo 3 y él va a iterar 3 veces. Esa es una forma, pero puede ser que no todos los profesores necesiten ingresar 3 notas por cada estudiante. Es probable que cada estudiante tenga notas, un listado de notas diferentes, es decir, uno tenga 2, el otro tenga 4, el otro tenga 5. Entonces no sería muy eficiente. La segunda forma es que nosotros, el sistema le pregunte al usuario, venga, ¿usted quiere ingresar una nota para el estudiante Juan? Y nosotros le digamos, sí, claro, porque eso es lo que quiero hacer. Entonces ingresamos esa primera nota y luego, una vez ingresamos esa primera nota, le preguntamos, ¿usted quiere agregar una segunda nota para Juan?
¿sí? Y entonces ahí el profesor diga, sí, claro, voy a agregar otra para Juan, ¿sí? Y él pueda parar cuando ya decida que Juan tiene las notas necesarias de los trabajos que ha entregado. Y probablemente Juan al final del día termine con 5 notas y Pedro, que es otro estudiante, termine con 3, porque el profesor lo decidió así. Y eso nos da mucho más flexibilidad. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Para poderlo hacer de esa manera, vamos entonces a usar un bucle que es el do while, que es el haga mientras que. Entonces aquí sería haga, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que está dentro del bloque de las llaves, mientras que, mientras se cumpla una condición. ¿Ya? Aquí va una condición. Cuando esa condición se cumpla, entonces todo este bloque se va a repetir. Todo lo que está aquí adentro se va a repetir. Sin embargo, él siempre va a entrar la primera vez a ese bloque. Pero para que se repita ese bloque, mientras debe hacer que esta condición se cumpla. Mientras que esta condición se cumpla, si se cumple, vuelve y repite este bloque. Si lo que está aquí se cumple, vuelve y repite este bloque. De lo contrario, pues salta a la siguiente línea y empieza a leer todo lo que esté por debajo de eh, este bucle. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle, haga. ¿Qué es lo que quiero que yo haga? ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Perdón. Entonces yo le voy a decir, vea, necesito un valor constante. También puede ser constante o puede ser una variable. Y le voy a decir que, por favor, coja una nota y la asigne a la variable nota. ¿Sí? ¿Y esa nota de dónde la vamos a sacar? Esa nota, a ver, no sé por qué no me está dejando escribirla igual. Esa nota, voy a copiarlo de aquí arriba porque no me dejó. Esa nota la vamos a pedir a través del prompt, ¿ya? Y le vamos a decir al usuario que por favor ingrese la nota. Ingresa la nota. Eso es lo que le vamos a pedir al usuario. Listo. Obviamente, como esto es un prompt, él va a capturar esa nota como si fuera un string. Entonces nosotros ya sabemos que necesitamos que ese valor que está ahí se convierta en un número decimal. Entonces vamos a usar la clase number, a partir de la cual, al pasársela a esa clase, lo que capturamos en el prompt, lo que vamos a obtener es la conversión de lo que capturamos en el prompt como un número a un número decimal. Eso es lo que estamos haciendo así. Entonces aquí vamos a obtener la nota. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Le voy a decir console.log y le voy a decir nota. Entonces ahí vamos a obtener la nota. Por ahora la vamos a imprimir. ¿Listo? Por ahora la vamos a imprimir porque necesitamos darnos cuenta que esto está funcionando. Entonces le estamos diciendo haga. ¿Haga qué? Lance el prompt, capture la nota, imprima la nota. Obviamente aquí necesitamos crear una condición para que este bucle se repita. Entonces aquí es donde nosotros vamos a crear esa condición. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo prompt a partir del cual le vamos a decir al usuario desea ingresar una nueva nota. Entonces, claro, nosotros estamos esperando que el usuario aquí nos responda con una S de sí o una N de no. ¿Sí? Este valor que capturamos en el prompt, nosotros lo vamos a guardar en una variable, la cual le vamos a llamar OPC. OPC nota. Lo voy a llamar así. Evidentemente nosotros acá, otra vez tengo problema con el igual, lo voy a copiar. Después voy a verificar por qué no me está funcionando. Pero por ahora, lo que vamos a hacer es que cogemos lo que está en el prompt y lo asignamos a OPC nota. Nosotros todavía no hemos definido OPC nota, ¿sí? Y lo vamos a definir por fuera del bloque del do while, del bucle. ¿Por qué hacemos esto? Porque si lo definimos dentro de estas llaves, entonces el scope, el alcance de lo que pueda guardar esta variable acá, no va a llegar a la condición. ¿Por qué? Porque no alcanza a salir del contexto del bloque. Entonces necesitamos definirlo por fuera. Y una vez está definido por fuera, entonces nosotros ya vamos a poder asignarlo en este punto. Y una vez lo asignamos en ese punto, perdón, miren que aquí ya me está diciendo que no puedo declarar de forma constante algo que no ha sido inicializado, porque las constantes me obligan a inicializar, ¿ya? Y además, las constantes no se pueden cambiar de valor, entonces por eso me está diciendo, hey, usa un let.
Listo. Entonces, aquí inicializamos la variable sin ningún valor. Aquí con el prompt llenamos ese valor con el S o N. Aquí tenemos entonces nuestro sí o no, de si desea continuar o no. Y aquí es donde vamos a validar esa condición para ver si le decimos que continúe o no continúe. Entonces, aquí le vamos a decir OPC nota, que va a contener una S o una N. Y le vamos a decir que si es igual a S minúscula, entonces se va a repetir. Si al preguntarle al usuario desea ingresar nueva nota, me escriben una S minúscula y esa S minúscula es igual a esta S minúscula, entonces esto se va a cumplir y lo que va a hacer es que va a repetir este bloque. De lo contrario, cualquier otra cosa, una N, un Juan, un 9, no va a ser match o no va a ser igual a la S minúscula. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no repite este bloque y por el contrario se va aquí por debajo y sigue la lógica con lo que tengamos escrito por debajo. ¿Listo? Entonces, vamos a probar esto. Voy a darle al navegador. Voy a ejecutarlo. Aquí tenemos ingresa nota. Voy a desplegar las herramientas de desarrollo. Vamos a poner abajo. Siempre en la pestaña consola. Y le digo ingresa nota. Le voy a decir 4. Miren que me dice, ¿desea ingresar una nueva nota? Le voy a decir que sí. Ahí me sigue capturando la nota. Ingresa una nota. Le digo 5. ¿Deseas ingresar una nueva nota? Le digo no. Y listo. Miren que ahí me mostró 4. Porque me lo está imprimiendo acá. Y luego 5. Y lo está haciendo después porque las ventanas de PROM bloquean el renderizado del Doom. Por eso ni se renderizó esto, ni nunca se mostró esto hasta que se acabó la ejecución. ¿Listo? Ahora, claro, si yo vuelvo y hago lo mismo, aquí tenemos un problema y yo ya lo he visto en clase, ya les había mostrado. Yo le digo 3 y le digo que no quiero otra nota. Entonces miren que cuando le digo, pero le voy a decir que sí, pero le voy a decir que sí con mayúscula. Y miren que ahí se sale, ahí no continúa. Y eso es porque al ponerle aquí la S mayúscula, pues la S mayúscula es diferente a la S minúscula. Recordemos que para JavaScript, JavaScript hace estas comparaciones de los caracteres basados en el número ASCII, en el valor decimal de cada letra en la tabla ASCII. ¿Listo? Entonces, evidentemente, la S mayúscula tiene un valor diferente a la S minúscula. Entonces, vamos a hacer que esto todo el tiempo se convierta en minúscula. Entonces, sea la letra que le pongan ahí, la vamos a convertir en minúscula usando el to lowercase. ¿Listo? Ahora sí, si yo vuelvo a usar, le voy a decir 3 y le voy a usar la S mayúscula, entonces ahora sí continúa. ¿Sí ven? Le digo 5 y uso la S minúscula y continúa. Entonces, sin importar si le pongo la S mayúscula o la minúscula, él continúa. Y si yo coloco cualquier cosa, incluyendo la N, si coloco cualquier cosa, esa cualquier cosa entra aquí a OPC nota, ese cualquier cosa se convierte en minúsculas y esa cualquier cosa es diferente de la S. Entonces, al no cumplirse esto, no repite el bucle. Y al no repetirlo, pues se acaba la ejecución. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a imprimir las notas. Lo que vamos a hacer es que tenemos una lista notas y vamos a coger que cada una de estas notas se guarde dentro de la lista notas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Cogemos la lista notas y vamos a usar la propiedad push. Recordemos que la propiedad push lo que hace es empujar al final de una lista un valor. Y le vamos a decir que empuje a nota. ¿Listo? Al final, o lo vamos a hacer aquí después y todo esto para que lo podamos ver. Para que lo podamos ver cómo se va ingresando una por una. Voy a decirle console log y imprímame todas las notas, es decir, la lista de notas. ¿Listo? Entonces miren lo que va a pasar. Le voy a decir ingresar una nota. Va a ingresar la nota aquí. Va a coger esa nota, la va a convertir gracias al number en un número. Por eso salen azulitos. Recuerden que salen azulitos cuando son números, cuando son considerados de tipo number, porque cuando salen blancos o negros, son considerados strings. ¿Listo? En este caso, porque yo tengo el fondo negro, entonces me sale blanco. Si tuviera el fondo blanco, le sale negro y eso significa que son strings. Si salen azulitos, entonces en ambos casos, tanto en el fondo negro como en el blanco, serían numbers. ¿Sí? Serían valores de tipo number. Bueno, entonces aquí capturamos el valor con el prompt, lo convertimos con el number en un número. Aquí en nota entonces quedaría un valor de tipo number. De hecho ahí lo está mostrando, miren que ahí dice, a ver, aquí dice const, mire, const nota 2 puntos number. Significa que en ese punto tenemos una constante con un valor
tipo number dentro de la variable nota, dentro de la constante nota, perdón. Y luego acá nosotros lo que estamos haciendo es pasarle ese valor a una lista. Miren que ahí dice lista, dice const notas, sería el nombre de la lista, dos puntos any, any quiere decir que la lista soporta cualquier tipo, y las llaves cuadraditas que tenemos ahí significa que es la nota, la lista, perdón. Entonces con el push nosotros empujamos, miren que él dice que con esto podemos nosotros agregar nuevos elementos al final del array, de la lista, ¿listo? Y aquí imprimimos la lista. Cada vez que haga la iteración va a imprimir la lista con un nuevo valor. Entonces vamos a probarlo. Le digo ingresa una nota, le voy a decir 3.4. Miren que ahí ya me lo ingresó a la lista. Ahí está. Me está imprimiendo esta línea 33. ¿Cómo lo sé? Miren, dice main.js 2.33. Le voy a decir que sí, que quiero agregar otra. Le voy a decir que esta va a ser 5. Ahí está, miren 3.4, 5, ahí está la segunda nota. Y le voy a decir que sí, que quiero agregar una tercera nota. Y le voy a decir que esta es 2.3. Ok, miren que al final, si yo le digo cualquier cosa, él acaba el ciclo. Y obviamente no me imprimió la última. Ah, sí, la última es esta. Tenemos tres valores: 3.4, la primera nota, 5 y 2.3, la última nota. Entonces ahí ya tenemos parte de la lógica que tiene que ver con ingresar las notas, ¿sí? Claro, algunos dirán, puedo de una vez aquí hacer la lógica de calcular el promedio y ya tengo el promedio de las notas. Sí, esa puede ser una muy buena solución, pero está demasiado acoplada, ¿sí? Está demasiado junto todo. Y si en el futuro fuesen a agregar eh, una nueva nota a un listado de notas que ya existe, entonces pues nos va a tocar ejecutar nuevamente todo ese código. Y probablemente no vamos a querer eso. Entonces lo vamos a dejar para hacerlo al final. Lo que vamos a hacer en el ejercicio por ahora para poder cumplir con la tarea de calcular el promedio de las notas es primero hacer una lógica que capture todos los valores, ¿sí? Y luego que tenemos todos los valores capturados en una estructura de datos, en este caso en una lista, entonces ahí sí vamos y calculamos el promedio. Entonces por ahora solamente tenemos la captura de las notas. Lo voy a dejar hasta ahí y en un siguiente video entonces vamos a hacer el mismo ejercicio para capturar las materias y en otro el de capturar los nombres de los alumnos. Y luego vamos a acoplarlo todo para finalmente cumplir con el ejercicio. Eso es todo por esta entrega y nos vemos entonces en el siguiente video.